¿En qué se diferenciaría? Amnistía y indulto. En el indulto sí se reconoce el delito, ¿no? Sí se reconoce el delito. Hay que recordar, por ejemplo, algunos meses atrás, Rospigliosi, este congresista fujimorista, presenta una amnistía para militares y policías que estuvieron o intervinieron durante la época de violencia en nuestro país, desde 1980 al 2000. A ellos prácticamente se le han borrado los procesos por los cuales estaban siendo procesados. Entonces, eso es lo que busca finalmente también un indulto, hacer que sus procesos que tienen una tipificación penal de delito sean borrados. Pero en la amnistía no se reconoce porque se está hablando de que hubo vicios y de que hubo de alguna manera una forma de instrumentalizar el Poder Judicial para sentenciar y plantear un delito que, reitero, en este caso nunca se pudo comprobar el primer delito que se le acusó al presidente Pedro Castillo, que es rebelión. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy, 3 de diciembre. Como sabemos, el día de hoy se toman decisiones importantes, pero también el día de ayer se ha presentado un proyecto de ley para la amnistía total a presidente Pedro Castillo. Nada menos por la congresista Margot Palacio. En breves minutos vamos a tener una conexión para escuchar a detalle lo que significa este nuevo proyecto de ley y finalmente comprender cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, entendiendo que hace días atrás el presidente Pedro Castillo fue sentenciado no por delito de rebelión, sino por delito de conspiración. Hay cuestionamientos, naturalmente, como hemos visto, por distintos juristas, incluso de la oposición, como César Nakasek y otros, pero que ¿no? Es una forma también de ver que se van sincerando las cosas de que todo ha sido un complot contra el presidente Pedro Castillo, pero hoy lo que corresponde de alguna u otra manera es buscar justicia. En este caso ya estamos en contacto con la congresista Margot Palacio. Para comprender mejor, ya damos bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Timoteo, y muchas gracias por este espacio. Estamos para poder responder las consultas, las dudas tal vez sobre la presentación de esta iniciativa legislativa, la 13.428, dentro de la prerrogativa que esta Constitución, hecho en dictadura, lo permite, el artículo 102, que a través del Congreso se puede amnistiar, en este caso a personas, a grupos de personas, a líderes sociales, sindicales, entre otros, y en ese entender es que se ha presentado esta iniciativa legislativa que tiene más de 30 páginas, dando a conocer todo lo que precedió antes del 7 de diciembre, el no reconocimiento al presidente Pedro Castillo como tal de ciertos grupos políticos de la derecha y otros, en este caso, sectores económicos, empresariales de nuestro país. Para empezar, digamos, de forma general, tal vez, de ahí entramos en los detalles. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Entendiendo que ya hay una sentencia y entiendo que va a haber apelación en el proceso ya netamente en campo jurídico. Muy aparte de buscar la amnistía por una sentencia, como usted muy bien lo ha señalado, que es una sentencia por conspiración para la rebelión. No como la primera vez se tuvo la tesis fiscal de señalar que era por rebelión, ¿no? Entonces también ha habido una variación desde la tipificación del delito, porque nunca hubo delito, y eso corrobora más ahora que nunca hubo el delito de rebelión, ¿no? Por eso no pudieron sentenciar por ese delito. Lo que busca es amnistiar, y asimismo también lo que busca es esta iniciativa legislativa que se le borre al presidente Pedro Castillo, en este caso, el proceso que ha llevado, es decir, que no aparezca como un antecedente penal esta sentencia que ha hecho el Poder Judicial. Entonces, esta iniciativa legislativa busca ello, que también no aparezca en sus antecedentes, porque ha habido vicios, un conjunto de irregularidades, no solamente en este caso dentro del Poder Judicial, sino también desde otros ámbitos. Entonces, al no haber pruebas para sentenciarlo por rebelión, lo que hizo el Poder Judicial es buscar un delito. Y la consigna era buscar cualquier delito para sentenciar, en este caso, al presidente Pedro Castillo, e indicar que esto también es una prerrogativa del congresista de la República. Así como el presidente puede dar la gracia presidencial,
el congresista pueda presentar la iniciativa legislativa buscando amnistiar, y más ahora, al presidente Pedro Castillo por todo lo que ha antecedido, y ahí también detalla la propia iniciativa legislativa de qué es lo que ha habido: vacancias, persecución política desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público. A los 118 días ya el presidente habían presentado la primera vacancia contra él. A los 118 días de iniciado su gestión, entonces se ha visto ahí que ha habido toda una confabulación desde diferentes sectores para de alguna manera hacer caer su gobierno que nunca reconocieron. Ahora, vamos entrando en los detalles. Con la amnistía, ¿estamos reconociendo el delito y la sanción que lo han impuesto? No, no estamos reconociendo, más bien estamos señalando que ahí ha habido vicios, que ha sido ilegal e inconstitucional la forma inclusive también como al presidente lo han vacado, y dentro de del proyecto de ley fundamentamos porque no se debería tener como parte de un antecedente penal, porque hubo vicios, porque no se siguió los procedimientos correspondientes y finalmente porque la tesis fiscal nunca se pudo comprobar, y lo que ellos tenían previsto era sentenciar el lugar, y buscaron un delito. Buscaron un delito para poder... Hay un problema con la conexión, vamos a tratar de retomar. No sé si puede ubicarse la congresista en un punto, digamos, un lugar estable. No le pudimos escuchar, no sé si me escucha también. ¿Aló? No, yo sí te escucho muy bien, estimado Mateo. ¿Me escuchas? Se fue los 20 segundos últimos. Entonces quería que cierre la idea en relación si es que admiten o digamos asumen el delito en esta amnistía. Es decir, otra pregunta que viene es... No se asume el delito, por eso... Es decir, quería para más o menos ya comprender dos frentes, ¿no? En el indulto se entiende que se conoce el delito y pues no salva del delito, simplemente es la libertad. Caso Alberto Fujimori con Pedro Castillo, ¿en qué se diferenciaría? Amnistía y indulto. Me parece su micro. Mira, la amnistía no reconoce el delito. ¿Sí me escuchas, Timoteo? Sí, perfectamente. Sí. Como te decía, la amnistía no reconoce el delito, por eso se busca amnistiar, porque se habla de que hubo vicios al momento de sentenciar por un delito que muy bien hemos visto que han querido fabricar en su momento, y al no lograr encontrar argumentos, en este caso reales, hechos, pruebas, tuvieron que cambiar la tipificación del delito. Entonces la amnistía es lo que busca eso, que no tenga como antecedente penal ni siquiera por lo que hoy día se le ha sentenciado al presidente Pedro Castillo. En todo caso, ¿en qué se diferenciaría amnistía con indulto? En el indulto sí se reconoce el delito, ¿no? Sí se reconoce el delito. Hay que recordar, por ejemplo, algunos meses atrás, Rospigliosi, este congresista fujimorista, presenta una amnistía para militares y policías que estuvieron o intervinieron durante la época de violencia en nuestro país, desde 1980 al 2000. A ellos prácticamente se le han borrado los procesos por los cuales estaban siendo procesados. Entonces, eso es lo que busca finalmente también un indulto, hacer que sus procesos que tienen una tipificación penal de delito sean borrados, pero en la amnistía no se reconoce porque se está hablando de que hubo vicios y de que hubo de alguna manera una forma de instrumentalizar el Poder Judicial para sentenciar y plantear un delito que, reitero, en este caso nunca se pudo comprobar el primer delito que se le acusó al presidente Pedro Castillo, que es rebelión. Nos queda claro que amnistía es rechazar todo lo que se le ha hecho contra el presidente Pedro Castillo desde un, digamos, inicio. Como sabemos, el Congreso de la República nunca ha encontrado, digamos, un debido proceso, es decir, no han presentado moción de vacancia, no han cumplido con los votos suficientes, lo han detenido sin, digamos, levantamiento de inmunidad presidencial. De ahí han seguido con la fiscalía, como Patricia Benavides, Galinda Mesa, y en el proceso del juicio han instalado para probar delito de rebelión. No hay, eso lo han dicho los propios jueces, y ahora lo han sentenciado por delito de conspiración. Estas alturas, en cuanto a la narrativa en los medios de comunicación que Pedro Castillo ha sido sentenciado por golpe de Estado,
¿Cómo lo calificaría usted? Mire, creo que ese es un discurso que ya está digitado desde los grupos hegemónicos de los medios de comunicación. Hay que entender que solo un grupo maneja todos los medios de comunicación a nivel nacional. Solo es el grupo comercio que tiene todo, radio, televisión, prensa escrita, y ahora está llegando también pues a lo que es el espacio digital a través de los streaming. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar si ellos ya tienen, en este caso, un formato, no, un guión establecido, el cual tienen que defender y tienen que argumentar? Pero lo cierto es que hablamos sobre hechos, sobre delitos, tipificación que está en la propia Constitución, en el propio Código Penal Procesal. Entonces no estamos hablando simplemente porque yo tengo una posición de derecha y quiero decir que fue golpista. El propio Poder Judicial no ha podido comprobar. Entonces, Pedro Castillo no fue golpista. Lo que han buscado es que él haya conspirado, ¿no?, para, en este caso, a lograr ese objetivo, pero que nunca se logró. El mismo Poder Judicial lo ha señalado. No ha podido concretar ninguna acción. No salieron militares, no salieron tanques, no se cerró ninguna institución, no hubo persecución a políticos opositores, en este caso, y vaya, que sí tenían varios políticos opositores. El presidente Pedro Castillo, para ese entonces, toda la derecha, la ultraderecha era su máximo opositor. ¿A quién de ellos se encarceló? ¿Quién está tal vez fuera del país por perseguido político y se tuvo que ir? No pasó ninguno de esas acciones que sí produce y se da cuando hay un golpe de Estado, cuando se entra a regímenes dictatoriales, como sí se vivió en 1992 en el país. Sin embargo, digamos, hay sectores del Congreso, o en todo caso algunos congresistas, por ejemplo de la región de Puno, Carlos Ceballos, en cuanto al proyecto de ley que está presentando usted, ha tenido cierta diferencia. En todo caso, le invito a escuchar para poder tal vez comentarlo desde su perspectiva en cuanto a lo que ha dicho el día de ayer el señor Carlos Ceballos. Esto está firmado por Margot Palacios. ¿Qué le parece a usted esta propuesta de una nueva amnistía o una segunda amnistía? Yo creo que lo que habría que pensar más que una amnistía es hacer reconsiderar a que todo político que ingrese a la política respete la democracia, respete la normatividad y la legalidad en la que vivimos y que no afectemos al pueblo peruano. Lo que ha pasado en ese momento, bien claro, el señor Pedro Castillo ha cometido un gran error y producto de ese error como presidente en ese momento electo han ocurrido muchas situaciones. Eso no se está viendo. Solo se ve de que el señor renunció y ahí queda. No es así. Producto de ese error que él ha cometido ha habido muertes, porque el pueblo se ha levantado, porque el pueblo está harto de lo que viene pasando. Entonces, esta situación amerita a que a nosotros los políticos nos lleve a analizar mejor las cosas y que no pidamos amnistía, más bien pidamos de que los políticos que lleguemos al poder seamos más responsables con lo que hacemos y lo que decidimos. Bueno, en todo caso, ¿qué respondieron? En todo caso, ¿qué reflexión le genera esta, digamos, afirmación del congresista Carlos Ceballos? Nada menos de la región de Puno. Bien, él ha reconocido, ha sido un error, no ha sido un delito, ¿no? Entonces, ahí no tendría que inclusive estar sentenciado hoy día el presidente a 11 años y 5 meses y 15 días. Ahora, hay que entender que también algunos colegas congresistas siguen el guión de la derecha en este momento en nuestro país, un guión plenamente establecido. Ahora, hay que recordar, cuando el presidente pasa la segunda vuelta, hubieron varios grupos políticos de la derecha que en este caso desconocieron, fueron a otro país, como por ejemplo a la OEA, indicando que Mari Carmen Alba, Montoya, indicando en este caso que había habido fraude y que interviniera la OEA y que ellos prácticamente pongan al presidente que ellos quieren. Entonces, eso no es también una forma de traición a la patria, no es una forma de traicionar el voto popular del pueblo, porque el pueblo sí eligió el 2021 en 2 oportunidades al presidente Pedro Castillo. Entonces, para ellos también debería haber sanción a quienes complotan y van al extranjero a pedir intervención, ya sea de Estados Unidos o a pedir intervención de otros organismos, en este caso internacionales, para que ahí pongan al presidente o a la presidenta que ellos quieran. Entonces, finalmente esto es un derecho que me avala como congresista de la República. Yo puedo presentar, así como he presentado la amnistía, para que también se dé a los líderes sociales que se movilizaron durante el año 2022 y los 3 primeros meses del 2023. Y quien mató no
fue el presidente Pedro Castillo. Mató Dina Boluarte porque en ese momento ella era jefa suprema de la Policía Nacional del Perú, de los militares, de la Marina, de todos. Y ellos nunca se ordenan, sino reciben órdenes. Entonces fue Dina Boluarte, a través de su ministro del Interior, quienes ordenaron a estos militares y policías a matar, a disparar contra órganos vitales de la población para asesinarlos. Entonces, mira, hay justificaciones que se quiere dar a toda costa y engañar al pueblo peruano. Quien asesinó, quien sacó a los policías y quienes dispararon no fue Pedro Castillo, fue cuando Dina Boluarte, de manera usurpadora, tomó el poder con sus aliados de la derecha. El fujimorismo, su primer aliado, fue el que le dio el respaldo total. Entonces ellos deberían estar hoy día también procesados, denunciados, si tanto hablamos de que hay que respetar la democracia y que hay que respetar la institucionalidad. Ellos han sido los primeros en no respetar, más bien vulnerarla e ir a otras instancias y instrumentalizar el poder judicial, el Ministerio Público. Ahí está Patricia Benavides. Ella se ha evidenciado que ha sido un peón de la derecha. ¿Para qué? Para acosar políticamente al presidente Pedro Castillo, para encarpetarlo como nunca se había visto a un presidente de carpetas fiscales. Entonces acá claro que ha habido toda una confabulación, ¿no?, de estos grupos de derecha contra el presidente Pedro Castillo, y que no son nada democráticos, y eso es una falacia que quieren hacer creer al pueblo, que ellos querían defender la democracia. Matando al pueblo no se defiende la democracia, encarcelando al pueblo no se mete no se defiende la democracia, lanzándoles bombas lacrimógenas tampoco, y mucho menos impidiéndole el tránsito. Hay que recordar que cuando venían nuestros hermanos del sur, ¿qué pasaba en Pucusana? ¿Qué pasaba en esas zonas? Se le impedía el ingreso, se les quitaba su DNI. ¿Eso es democrático? ¿Eso es democrático? Por supuesto que eso no es democrático, y hasta se atrevieron a decir que Puno no era el Perú. ¿Eso es democracia para esa derecha? Entonces yo creo que ahí debemos, en este caso, ser más objetivos e imparciales, y no simplemente porque estamos a un lado de un grupo de derecha defenderlos a ellos y permitirle que ellos sean violadores de derechos humanos, que no reconozcan a un presidente legítimamente elegido por el voto popular del pueblo, sino que también de verdad utilicen esa palabra de democracia que ellos defendieron, la democracia falso, defendieron sus intereses y pusieron a un títere como fue Dina Boluarte para que atienda sus caprichos y para que se levanten en peso al país en este momento como lo estamos viendo. Por otro lado, justamente lo que mencionó usted, el complot contra el presidente Pedro Castillo. Recordará, hubo un informe del semanario El Gilo Guanazu 13 donde la señora Mari Carmen Alba, cuando era presidenta del Congreso, se había reunido en Casa Andina justamente para no ejecutar planes incluso con militares. Hay audios. Muchos se preguntan si es que también es necesario presentar una denuncia por el tema de traición a la patria, en todo caso por prácticas antidemocráticas, ¿no? Porque ahí estuvieron personajes como por ejemplo Montoya, no sé si recordarán, en un momento dijo que para sacar a un gobierno o Pedro Castillo, algo parecido, hay que derramar la sangre, algo por ahí dijeron, y finalmente ellos se mantienen en esa línea, justificando que ellos defienden la democracia. Es una pregunta que queda seguramente para usted, pero por otro lado, quería preguntarle en relación de lo que significa digamos, actuación del Congreso. Va a haber hoy día votación para inhabilitar. ¿Cuál es la postura de Margot Palacios y quiénes más o menos, que el pueblo pueda identificar que han sido coherentes y consecuentes en relación al presidente Pedro Castillo? Mira, así como votamos en contra de la vacancia del presidente Pedro Castillo y no estamos incluidos en esa denuncia penal que ha hecho también el presidente Pedro Castillo contra 100 congresistas de la República, vamos a votar también nuevamente en contra. Mire, la derecha hace lo que quiere. Esta semana teníamos que estar en semana de representación, es decir, no teníamos que estar en Lima, no tenía que haber plenos, pero como para ellos es su interés inhabilitarlo por 10 años al presidente Pedro Castillo, lo que han hecho es, en este caso, trasladarlo para la próxima semana, la semana de representación. ¿Para qué? Para que
se pueda hoy día, miércoles y mañana jueves, votar la inhabilitación, no solamente por 10 años la del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sino también de Delia Espinosa y otros funcionarios. Entonces, en este momento quien tiene el poder es la derecha, y no solamente desde el gobierno, porque Gerí también representa a la derecha, sino también Rospigliosi, interino presidente, hace lo que quiera en el Congreso de la República, ¿no? Él puede, en este caso, postergar la semana de representación, él puede decir que sus trabajadores se vayan en horario de trabajo a su partido político, y él puede permitir que saquen cámaras del Congreso de la República para transmitir un mitin. Entonces estamos frente a una dictadura desde el Parlamento, y si alguien habla algo, te denuncian a ética o te hacen callar desde el Pleno del Congreso de la República. Bueno, ¿cuál es la postura de ustedes frente a la señora Delia Espinosa? Ella denuncia que también hay un golpe contra, digamos, la función que ejerce desde el Ministerio Público, desde la Junta Nacional de Justicia, en complicidad con el Congreso de la República. Desde Margot Palacios, en todo caso el grupo parlamentario que representa, ¿cuál es la postura? Mire, de que Delia Espinosa se convirtió en una piedra en el zapato de la señora acá es evidente. Y creo que la gota que rebasó el vaso fue que ella los denunciara, señalando que este partido, ¿no?, había tenido prácticas antidemocráticas, y por tal razón se le tenía que, en este caso, quitar su inscripción dentro del Jurado Nacional de Elecciones como partido político. Ese ha sido el punto fulminante para que la derecha, a través del fujimorismo y sus aliados, hoy pues ataquen y quieran inhabilitarla por 10 años también, en este caso a una fiscal de la nación que entiendan no va a poder ejercer sus funciones durante los próximos años. ¿Tienen los votos? Sí, lo tienen, porque ya hemos visto cómo han votado en la subcomisión de acusaciones constitucionales y en la comisión permanente. Entonces creo que esto ya está sacramentado desde el Congreso de la República, lo cual rechazamos contundentemente, porque no podemos instrumentalizar políticamente al Congreso para intereses individuales, y menos para intereses de un partido como es de la señora acá, involucrada en situaciones muy, muy irregulares, y hasta que lindan con la corrupción y el delito. Entonces, lamentamos que ocurra este tipo de situaciones, y creo que ahí vamos a ver quiénes van a votar, ¿no? Qué es lo que va a pasar con respecto a estas inhabilitaciones que hoy día se ha tomado para poder llevar a debate y a votación en el Pleno del Congreso de la República. ¿Tiene alguna similitud con el caso Pedro Castillo? No sé si me escucha. ¿Me escucha, congresista? Sí te escucho. Le preguntaba si es que tiene alguna similitud Le preguntaba si tenía alguna similitud con un caso presidente Castillo, caso Delia Espinosa. Mire, es muy distinto lo que viene a lo que vivió el presidente Pedro Castillo. Estamos hablando de él como presidente de la República. Delia Espinosa dirigía en su momento uno de los poderes del Estado, pero el presidente era el jefe supremo de todo. Entonces, que hay persecución, por supuesto que lo hay. Hay una instrumentalización desde el Congreso de la República de manera política, porque todo esto lo que estamos viendo es el fujimorismo. Es el fujimorismo que se ha habido amenazado con la actuación y permanencia de Delia Espinosa en el Ministerio Público, y por eso han puesto a un fanfarrón como es en este caso el actual Tomás Salarino. Exacto, Tomás Salarino, que creo que su mayor mérito ha sido pues archivar el delito por el cual se le estaba investigando a Gerí por violación, ¿no? Eso creo que ha sido su logro máximo, y le ha regalado el Ministerio Público para que también simplemente él tenga que responder a los intereses del fujimorismo y sus aliados desde el Congreso de la República. Bien, ahora, justamente hablando del señor Gerí, ha solicitado a viajar a Ecuador. Ustedes, como bloque parlamentario, digamos, desde que lo representa de agrupación política, ¿van a otorgar esa solicitud de viaje a Ecuador? Mire, yo no voy a otorgar en este caso esta solicitud de viaje, habiendo ya casi más de 200 muertos por el tema de inseguridad que está viviendo nuestro país,
durante solamente el inicio de su periodo del señor Gerí ha habido ya 200 muertes, ¿no? Entonces esto indica que hay una crisis y una incapacidad de poder plantear estrategias claras. Bueno, el señor Gerí se ha convertido más bien en este caso en alguien farandulero, ¿no? Quiere ser más mediático, pero no plantea estrategias claras, ¿no? Él piensa que copiando a un presidente que también está acusado por vulnerar derechos humanos como es Bukele, él piensa que puede hacer una copia de él, pero sabemos que las copias son malas siempre. Entonces, por eso hasta el día de hoy no puede controlar la criminalidad. Día a día se ve que se viene, en este caso, asesinando, matando a peruanas y peruanos de a pie, trabajadores en nuestro país. Entonces, ¿para qué va a ir el señor? Más bien que se siente y haga, en vez de hacer espectáculo, show mediático, trabaje con sus ministros, porque lo único que están demostrando que son incapaces y no hay ahí ningún tipo de profesionalismo para combatir la inseguridad, la criminalidad, y de él deberían hacer también derogar estas leyes que permitieron que las organizaciones criminales se fortalezcan en nuestro país y la corrupción campee, siendo él también partícipe de las votaciones a favor de estas leyes que favorecieron a las organizaciones criminales de nuestro país a que se fortalezcan. Ahora, hay un proyecto de facultades que está solicitando el señor Gerí, y entre los cuales trata de poner freno a lo que es periodismo de investigación. ¿Tiene alguna opinión sobre ese tema? Rechazamos contundentemente el día mismo que envió, en este caso, estas facultades legislativas, donde hay un aproximado de 50 iniciativas legislativas, y que ya también le ha dado pase la Comisión de Constitución. El día lunes se ha hemos votado en contra, porque hay muchas iniciativas legislativas que van en contra, no solamente de la investigación que puedan hacer los periodistas, sino también van en contra de muchos sectores, en una clara visión de verdad que estamos entrando a una dictadura solapada. Voy a votar en contra, porque también esto va a ser debatido hoy miércoles o mañana jueves. Para eso también, como les señalaba, han postergado la semana de representación, ¿no? Para atender el pedido de Gerí, para atender en este caso el pedido de Fuerza Popular, para inhabilitar no solamente al presidente Pedro Castillo, sino también al... Hay un problema, hay una desconexión. Otra vez, no sé si podemos retomar. ¿Me escucha, congresistas, ahora sí? Hola. Sí, te escucho. Sí, bien. Te escucho. Decía, en cuanto a la actuación de Gerí y sobre todo de proyecto de ley, los 20 segundos no le podemos escucharlo. Sí, le decía con respecto a esta prerrogativa que está pidiendo el señor Gerí para que se le dé facultades legislativas. Voy a votar en contra. No solamente hay iniciativas legislativas, como usted ha señalado, que prácticamente van a imposibilitar una investigación de parte de quienes comunican a través de los diferentes medios de comunicación las investigaciones. Muy aparte, hay otros proyectos de ley también que atentan contra varios sectores. Quiere desaparecer el INPE. De verdad, no hay también un estudio más técnico, más legal. ¿Puede hacer eso? Desaparecer por desaparecer. ¿Puede hacer eso un presidente? ¿Puede hacer eso un presidente de transición? Mira, puede hacerlo, ¿no? Por eso entonces nos preocupa en este caso que tome esa medida de manera muy ligera, y que de alguna manera esto se preste para otras situaciones, ¿no? Para que dejen gente que controle, en este caso, al nuevo INPE que ellos están planteando, y que permita también, entendiendo que ahí hay varios criminales, ¿no? Para que más bien ellos puedan hasta impulsar desde las propias cárceles a que la criminalidad incremente. Es muy peligroso lo que está planteando. Ya esta iniciativa ha pasado por la Comisión de Constitución, estos 50 proyectos. He votado en contra, voy a votar en contra también si es que se debate hoy día o mañana, y es por eso que se ha suspendido la semana de representación para votar el proyecto que ha enviado José Gerí a través de esta solicitud de facultades, y también
resolución para inhabilitar, en este caso, por 10 años al presidente Pedro Castillo, para que no pueda participar ni políticamente y hasta ni siquiera pueda ejercer también su profesión. Nos quedan pocos minutos ya, pero quería preguntarle en cuanto a lo que ha anunciado el señor Rospigliosi como presidente del Congreso, interino entiendo, de suspender algunos beneficios que tiene el congresista para hacer viajes y el uso para campañas políticas. Mire, eso ya estaba establecido, ya se había hablado que en enero, febrero, marzo y hasta abril no iba a haber semana de representación, obviamente no se iba a dar en este caso el monto por semana de representación, no iba a haber vuelos. Lo que él ha hecho es astutamente, como todo zorro viejo, ¿no? Que sabe, es formalizar ello a través de una junta de portavoces. ¿Pero por qué? Para un poco callar lo que el domingo se vio. Los trabajadores de los despachos de sus colegas, de su bancada, enviando a trabajar al partido político de la señora K. Entonces, eso ya se sabía, sino que él astutamente está utilizando ello para justificar cuando nosotros ya sabíamos que no iba a haber ni semana de representación y por ende no nos pueden dar pues ni los viáticos ni podemos hacer uso en este caso de los aviones, ¿no? De los pasajes de avión. Bien. Ya entramos en la parte final. Yo quería su reflexión sobre lo que viene, 7 de diciembre. ¿Hay alguna autocrítica? En todo caso, ¿qué es lo que van a hacer, digamos, desde el progresismo, desde las izquierdas, en relación a lo que viene el día 7 de diciembre? Mire, lo que vamos a hacer es hacer una movilización en Barbadillo. Entiendo que también varias organizaciones sociales, líderes sindicales de todo el país están trasladándose en estos días hacia Lima para alzar la voz este 7 de diciembre, domingo, que cumple 3 años también del encarcelamiento injusto del presidente Pedro Castillo Terrones, para exigir libertad. Libertad y que en este caso no se vuelva a repetir nunca más cuando en las próximas elecciones sea elegido un nuevo presidente, sean los grupos de poder económico, los grupos de poder político se opongan y hagan todo lo que hicieron con el presidente Pedro Castillo. Por otro lado, ayer apareció una noticia medio raro, pero quiero escucharlo a usted en relación al señor Belaúnde, que es un partido de Libertad Popular, algo parecido, más cercano a Fuerza Popular, que en la época de las protestas justificó los asesinatos, pero que ayer salió como parte de sufrir algún atentado contra él. ¿Qué opinión se merece? Mira, primeramente, rechazar todo tipo de violencia. Nunca voy a promover ni mucho menos justificar, porque yo respeto la vida, amo la vida y exijo que se respeten los derechos de toda la población. Hay que investigarlo, sí, hay que investigar en qué circunstancias se ha dado, quiénes han sido, y esperemos pues que estén a la altura de la policía para poder investigar y determinar cuál ha sido la causa, quiénes han sido quienes han perpetrado esta situación criminal, y finalmente esto es un reflejo más de la incapacidad que está teniendo el régimen que continúa, en este caso José Gerí, donde no hay estrategia, no hay táctica, no hay planes. No se va a resolver decretando estados de emergencia. La inseguridad, eso está comprobado, lo único que se hace es gastar millones y millones de soles, pero la inseguridad continúa porque hay las leyes que han permitido que se fortalezcan las organizaciones criminales, que se fortalezcan los delincuentes, y hay que derogarlas, ¿no? Y eso también es un punto importante en el cual vamos a derogarla. Tengo yo 2 proyectos de ley que se ha presentado para derogar esas leyes que son dañinas para la lucha contra la criminalidad en nuestro país, y esperemos que desde el Congreso de la República puedan dar también el paso y podamos derogar. Hay una información que ha aparecido hace días atrás también en relación de un candidato a diputado que también fue asesinado, que eso es algo que ya conocemos, en Piura. ¿Qué información tiene en todo caso? ¿Por qué sería también? ¿Tiene algún dato?
Bien, él es un compañero de Juntos por el Perú, estaba como que precandidato para diputado allí en el norte. Él era también un crítico de la gestión de los gobiernos locales de la zona. Bueno, se presume que haya sido de alguna manera victimado por esta posición de luchar contra la corrupción, etcétera, que había emprendido, haya sido consecuencia de este ataque, que también en este caso exigimos que se busque y se sancione a los responsables que han quitado la vida de este compañero allá en el norte de nuestro país. Muy bien, congresista Margot Palacios, tal vez palabras finales y también la invitación a todos nuestros compatriotas para las actividades que vienen y sobre todo lo que se va a debatir el día de hoy, tal vez relación al presidente Pedro Castillo, caso de Eli Espinosa y tal vez otros tipos de agenda en el Congreso. Bien, la ley que estamos presentando es una amnistía total. Estamos señalando que no reconocemos todo el proceso por el cual se ha imputado delitos en un primer momento como rebelión y después para darle justificación al encarcelamiento injusto que ya va a cumplir 3 años el presidente, se optó por otra tipificación del delito. Esto muestra una vez más que hubo una instrumentalización política desde el Poder Judicial y la consigna era dar una sentencia a como dé lugar. Sí o sí se tenía que sentenciar al presidente Pedro Castillo. Lo que busca la amnistía es, en este caso, liberarlo en su totalidad y que no exista como parte de sus antecedentes penales el tema o el delito por el cual lo han sentenciado en esta oportunidad. Rechazamos lo que hoy día se vaya a aprobar en el Congreso de la República de la inhabilitación al presidente Pedro Castillo con una sola, en este caso, forma de la derecha, ¿no? De no permitirle participar en la vida política. Como he señalado, él estando en la cárcel le puede ganar a cualquier político, e inclusive a esta señora acá, por más que quiera y pretenda y viene manejando algunas instituciones del Estado a su antojo y a su criterio, conjuntamente con el aprismo. También hay que recordar, el fujimorismo y el aprismo hoy día están gobernando en nuestro país. Quienes perdieron las elecciones, quienes no pueden ganar en una elección mediante voto popular, se hicieron del poder mediante todas las leguleyadas que han hecho en estos últimos años. Entonces rechazamos contundentemente esta inhabilitación, que no es una habilitación por infracción constitucional, sino es una inhabilitación política, porque él puede hacerle frente, en este caso, a estos grupos de la derecha que hoy día están totalmente dispersos y que no hay en ellos una sólida unión, le puede ganar, y ese es el temor de ellos, que nuestro presidente, aún estando sentenciado, aún estando en la cárcel, pueda ganarles en una elección, porque el pueblo lo quiere, porque el pueblo sabe que el 7 de diciembre del 2022 le arrancharon su voto en las urnas, le arrancharon lo que ellos decidieron el 2021, diciéndole: tú, Pedro Castillo, serás nuestro presidente por 5 años, y lamentablemente eso no se cumplió, porque hubieron intereses grandes para poder destituirlo, encarcelarlo, y sí lo lograron, pero creo que hay que trabajar para recuperar la patria el 2026, como el propio presidente también lo ha anunciado en las audiencias que tenía previo a la sentencia injusta y que no reconocemos que ha dado el Poder Judicial. Tal vez algo chiquitita nada más, en el juicio varios momentos han mostrado un logo. ¿A qué partido político pertenece eso? Bueno, es a Juntos por el Perú, el partido que a su llamado de unidad que hizo el presidente en los meses de agosto, fue el único partido político con inscripción que acogió en este caso el llamado de una unidad de todas las bases sociales, organizaciones sociales, sindicatos, población, estudiantes, agricultores, entre otros. Fue Juntos por el Perú que acogió, y asimismo también los 8 puntos de su programa que el mismo presidente publicó en su cuenta de X, en el cual también asumimos como nuestro el tema de su liberación,
su restitución, el tema de sancionar a quienes asesinaron al pueblo cuando se movilizaba, de recuperar en este caso nuestros recursos naturales, de ir por una Asamblea Nacional Constituyente, como siempre lo ha llamado el presidente popular, pluriétnico, donde tiene que estar todas las, en este caso, todas las organizaciones, todas las representaciones de nuestro país. ¿Qué tal confianza le genera el candidato que entendemos que es, en este caso, de JP? Mire, yo creo que haber sido el ministro del presidente Pedro Castillo es la garantía. Él ha demostrado, en este caso, respaldo al presidente Pedro Castillo. Si bien es cierto, un tiempo él no podía comunicarse, es porque también estaba dentro del proceso de rebelión, ¿no? Y mediante otro proceso es que se permite, en este caso, retirarle del proceso, y ahí recién al día siguiente continúa o va a visitarlo al presidente Pedro Castillo, porque antes estaba prohibido, porque como usted sabe, cuando están un grupo de personas imputados por un delito y procesados, no pueden tener ningún tipo de comunicación. Entonces eso no le permitió desde el 7 de diciembre del 2022 hacia inicios de este año 2025 tener un contacto directo, y mucho menos visitarlo, por más que sea congresista de la República, porque los congresistas podemos visitar las 24 horas del día al presidente Pedro Castillo en cualquier momento en aras de fiscalización, y ver también cómo se encuentra en su estado de salud en el penal de Barbadillo. Muchos se preguntan si usted de alguna otra manera se le han planteado para que sea candidata a la vicepresidenta o tal vez presidenta. Mire, no se me han planteado. Vamos nosotros siempre a respaldar a toda la propuesta que venga, en este caso del partido, pero estamos con todo el ánimo de poder continuar con el trabajo que estamos haciendo, porque hay que entender, en esta bicameralidad los senados van a ser los que van a mandar prácticamente en el Congreso de la República. Se habla de que inclusive ya no se necesitaría un presidente, porque el poder lo concentra el Senado, porque ni siquiera el Senado va a poderse, en este caso, disolver. El Senado no va a poderse, en este caso, cerrarse, porque su reglamento y la ley así también lo estipula. La Cámara de Diputados sí se va a poder cerrar. Entonces hay que entender a dónde debe apuntar el pueblo, las organizaciones sociales y los candidatos, es tomar el Senado. Y cuando hablo tomar el Senado es postular, en este caso, y ganar en un proceso legítimo, transparente, para que ahí tengamos representantes verdaderos en el Senado. Esos 60 senadores van a dirigir prácticamente el país, y la figura del presidente se va a convertirse con esta nueva bicameralidad simplemente en un nombre, nada más, presidente de la República, porque quien va a tener todo el poder absoluto es el Senado. Por eso es que así lo han hecho los grupos de derecha durante estos años desde el Congreso de la República, y creo que no debemos permitir que ellos ocupen esos espacios, ¿no? Ellos diciéndonos o haciéndonos creer que la política es sucia, que la política es corrupta. Quienes la hacen corrupta son las personas. No, la política no es corrupta, y ahí es donde los hijos del pueblo tienen que llegar a ese espacio de toma de poder, de decisión, donde realmente, si queremos, cambiaremos, en este caso, nuestro país, porque lo otro será simplemente ilusión. Muy bien, muchos se preguntan si usted asumiría el reto de poder, digamos, postular a los cámaras, ¿no? En este caso Senado, o en todo caso diputados. Yo creo que estamos totalmente preparados para poder, en este caso, desde una Cámara de Senadores, hacerle frente. Nunca nos hemos callado, nunca nos hemos arrodillado ante los poderes que hemos visto. A mí lo que me han hecho en el Congreso de la República es también limitarme en las facultades que yo tengo como congresista de la República, porque al ser y al haber renunciado a una bancada y a un partido político, a mí me expulsaron, y la condición de
expulsión en el Congreso de la República, que antes tiene que ser aprobado por las diferentes bancadas, y donde el fujimorismo, donde Alianza para el Progreso, donde Avanza País, donde toda la derecha se coludió con Perú Libre, lograron expulsarme, y expulsarme significa que yo no me puedo integrar a ninguna bancada. Estoy por eso ahora como no agrupada o independiente. Tengo solo un minuto en el pleno del Congreso para hablar, solo un minuto es lo que nos da a los congresistas no agrupados. No podemos presidir ninguna comisión, no podemos en este caso estar en una comisión ordinaria, salvo otra bancada nos pueda dar ese espacio. Entonces vean lo que se ha hecho desde el Congreso de la República, y frente a ello nunca me he amilanado, nunca me he callado, más bien siempre he llevado, creo yo, y también tiene que ser parte que tenga que reconocer el pueblo peruano, la posición que siempre he tenido, y creo que hay que llevar esa misma posición, y sé que hay otros hermanos y hermanas que también tendrán esa misma posición en un próximo Congreso de la República, ya con 2 cámaras. Muy bien, palabras finales y seguramente hasta otro programa. Sí, muchas gracias, Timoteo. Siempre estamos para poder, en este caso, recoger las demandas del pueblo y alzar la voz en todos los espacios, porque en este caso el pueblo nunca se agacha, el pueblo nunca se arrodilla, y solo el pueblo salvará al pueblo, no nos va a salvar a otras personas más. Muchas gracias, Timoteo, por este espacio, y libertad y restitución para nuestro presidente Pedro Castillo. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Bien, nosotros vamos a quedarnos unos minutos más porque entiendo que ustedes tienen comentarios. Hemos escuchado a la congresista, en este caso Margot Palacios, tiene una postura de alguna otra manera, como hemos dado seguimiento, coherente. Algunas cosas uno puede conseguir o no, pero sí hemos identificado con muchas limitaciones también, como porque es ser humano, pero que en las votaciones se ha registrado que votó en contra de la vacancia. A partir de ahí los ataques han caído sobre ella, de alguna otra vez lo que ha dicho, y ella continúa como congresista independiente. No puede integrar un partido político por el hecho que Perú Libre no lo ha permitido poder desarrollar su trabajo como congresista en representación para lo que fue elegido, teniendo diferencias enormes con lo que hoy practica Perú Libre. Sabemos que Perú Libre hoy forma parte de la mesa directiva. Entendemos que hay una coalición que sostiene al gobierno en este caso de Dina Boluarte en su momento, y ahora de José Gerí. Mañana entiendo que hay juicio, continúa la lectura de parte de los jueces, y el día de hoy en el Congreso de la República se entiende que va a haber una votación para inhabilitar por 10 años al presidente Pedro Castillo. Frente a eso, Margot Palacios, como hemos visto, ha presentado un proyecto de ley que se llama Ley de Amnistía Total, que tiene una diferencia enorme también en relación a amnistía y, en este caso, indulto. En indulto se entiende que se reconocen los delitos, queda, no te liberas nada de los delitos, pero que en caso de amnistía entendemos que es, digamos, volver a lo que debió ser en el caso del presidente Pedro Castillo, es decir, todos los delitos que le han sumado para tenerlo en la cárcel. En primer lugar es para que no pueda participar políticamente. Eso se entiende con toda claridad. Y 2, para eso han utilizado las artimañas jurídicas, creación de los delitos, hasta quedar en ridículo. No les importa nada de eso. Por ejemplo, de no probar que hubo rebelión. Y si no hay rebelión, han dicho vamos por conspiración. Y tampoco han podido probar porque para la ejecución de rebelión tiene que haber previamente, digamos, una especie de coordinación, en este caso conspiración. No lo han dicho porque le gana a los jueces o al fiscal, sino que los propios testigos que han presentado en el proceso han señalado que el presidente Pedro Castillo nunca les comunicó, nunca los llamó para algún acuerdo, para ejecutar, entre comillas, algún tipo de decisión el 7 de diciembre. Entonces, todos estos meses hemos dado seguimiento y sabemos que hasta incluso juristas internacionales como Hurtado Pozo, Raúl Zaffaroni, Guido Crosato, y desde la propia derecha,
a través de sus abogados, han dicho que todo lo que están haciendo es una especie de aplicación netamente, una especie de juicio político, más no netamente lo que establece la Constitución. Eso ha forzado que el presidente Pedro Castillo tenga más respaldo popular, porque lo que vemos aquí es que Pedro Castillo encarna la injusticia que sufre el pueblo peruano, no del momento, sino históricamente. Y eso creo que es importante también señalar, y que el presidente Pedro Castillo también pueda esto canalizar ya en decisiones políticas, que por ahora está impedido, pero esperemos que las personas que dicen representar, que dicen acompañar al presidente Pedro Castillo, apunten por ese lado. Si es que no se hace, no se entiende por ese lado, bueno, ya el tiempo también dará su, digamos, en todo caso la historia dará quienes actuaron bien, quienes actuaron de alguna otra manera por interés netamente político y personal, más no en relación a lo que significa la representación al pueblo peruano. Dicho eso, me despido. Antes de irme, saludar a Viviana Salazar, Eternal, ¿no? Eternal, así creo que es su nombre, Jorge Ayala, también a Cirial Dulantos, ¿no? Dalma, Alexandra, hay varios compatriotas que están escribiendo. Espero ya habilitar también en los chats los comentarios. Yo me despido, vuelvo más tarde, un fuerte abrazo a todos, vamos a estar pendientes, a partir 2, 3 de la tarde va a haber el pleno del Congreso para, entre comillas, discutir la inhabilitación contra el presidente Pedro Castillo. Y se entiende también el día de hoy, van a buscar lo mismo contra la fiscal Delia Espinosa. Volvemos. Y en breves minutos, justamente en breves minutos, vamos a hacer un programa en nuestro canal alterno que es 24 Noticias en directo. Caso la señora Delia Espinosa. Ayer, como sabemos, se ha pronunciado y bueno, se entiende que la lucha, digamos, de la señora Delia Espinosa continúa porque entendemos que también la actuación desde el Congreso de la Junta Nacional de Justicia es algo similar contra el presidente Pedro Castillo. En todo caso, nos vemos en este canal en breves minutos porque ya tenemos aquí algunos materiales para poder compartir con ustedes, ¿no? Lo han llevado flores a la señora Delia Espinosa en reconocimiento de sus luchas, pero que merece escucharlo y dar seguimiento también la lucha jurídica que ella intenta buscar para poder que se respete sus derechos de ejercer su profesión, sobre todo el mandato que ha recibido en Ministerio Público de Fiscales Supremos para ser fiscal de la Nación. Dicho eso, nos vamos, cuídense mucho, nos vemos más tarde en minutos en 24 Noticias en directo.